Muy buenos días, hermanos y hermanas, sean cada una y uno de ustedes. ¿Cómo se sienten? Bendecidos. Amén, hermanos. Quiero comentarles que el día de hoy me siento muy contento, me siento muy dichoso. Creo que como iglesia hemos estado creciendo en lo que tiene que ver con la palabra, con la enseñanza. Pero saben que otra cosa que puedo decir que me emociona es el hecho de que los varones que estamos al frente de esta congregación estamos al parecer pensando lo mismo. Y recuerden, hermanos, que una de las cosas que nos pide la palabra de Dios es que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Hace unos momentos, cuando estábamos en el salón antes de comenzar, se trató un tema que en lo particular son cosas que yo creo muy fuerte, y me gustó mucho que los hermanos, sin que yo se los dijera, lo sacaron a plática. Entonces dije, creo que nuestro Dios está uniendo nuestras mentes, nuestro entendimiento, para que podamos hablar y sobre todo podamos hacer el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos para esta congregación que es su iglesia. Hermanos, hemos estado viendo un tema que es importante que también tengamos que tener muy en cuenta como iglesia. Recuerden, hermanos, que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos exhorta, nos insta a que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, porque ese será nuestro culto racional. Pero les voy a siempre ser muy repetitivo en esto, hermanos. El hecho de que nosotros queramos ser un sacrificio vivo y presentarnos a Dios así, nos tiene que lanzar una preocupación a nuestra vida. Realmente, si yo en este momento digo, Señor Dios, aquí estoy, yo soy tu sacrificio vivo, me entrego a ti, la pregunta es, ¿mi Dios aceptará ese sacrificio que yo le dé? O sea, ¿aceptará mi vida como sacrificio? O tal vez lo rechace como rechazó muchos sacrificios en el antiguo pacto. Porque hubo muchos que rechazó. ¿Por qué, hermanos? Porque no era lo que él estaba pidiendo. No era lo que él quería. Porque Dios merece lo mejor. Entonces, para que yo pueda presentarme a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo soy tu sacrificio vivo. Aquí me presento, quiero ser santo y quiero que sea agradable a ti. Quiero que ese sea mi culto racional. Entonces yo tengo que ser un sacrificio que valga la pena a Dios. Y para que valga la pena para Dios, yo tengo que valer algo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me puede hacer valioso? Hermanos, pues no me puede hacer valioso la cuenta de banco que tenga, porque a Dios no le importa eso. No me va a hacer valioso el carro del año que tal vez yo tenga, porque eso no le importa a Dios. Lo que a Dios le importa es los valores, las virtudes que haya en mi persona. Entonces vamos a presentarnos a Dios, y para que Dios se agrade, pues hay que presentarnos con esas virtudes, esos valores, esos principios que necesitamos como cristianos. Y pues hemos optado, hermanos y hermanas, para hablar acerca del fruto del Espíritu Santo, lo que nosotros tenemos que tener. Porque también enfatizo mucho, levanten la mano todos aquellos que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por consecuencia tenemos el Espíritu Santo en nosotros. La mayoría. Ahora, mantenga su mano levantada aquellos que tienen el fruto del Espíritu Santo. Importante, hermanos, porque no todo aquel que tenga el Espíritu tiene el fruto, El fruto se trabaja para que crezca y entonces lo tengamos. Como les dije en una ocasión, hermanos, si una persona dice, pues yo soy muy mentiroso, todos los días miento, pero ahora llegué a las aguas bautismales y soy una nueva persona, ¿qué crees que es esa persona al momento de salir del agua? Sigue siendo mentiroso. Pero ahora tiene el Espíritu Santo que le va a ayudar a trabajar para que ese viejo hombre pueda ser dejado atrás. Pero no queda atrás de la noche a la mañana, es un trabajo que tenemos que hacer. No es
no es por obra, hermanos, como luego dicen, no es por obra de magia. Es un trabajo que tenemos que hacer. Entonces, si se te hacía difícil amar antes de ser bautizado, ahora con el Espíritu Santo al principio también se te hace difícil amar. Solo que tu trabajo de la mano con el Espíritu Santo hará que el fruto nazca. Y entonces comenzarás a amar a tu prójimo en la forma en que lo vimos, en orden, comenzarás a amarlo. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un esfuerzo para hacerlo. ¿Han visto, hermanos, cómo cuando sembramos un frijol? Digo, la otra vez el hermano hizo esa práctica con ustedes. Algunos lo trajeron muy grande, otros muy pequeño, pero trajeron sus matitas de frijol. Cuando tú pones un frijol así en el algodón con agua, ¿se dan cuenta cómo primero el frijol tuvo que romperse para que naciera la plantita? Tuvo que romperse. Ahora, el romperse, ¿creen que fue algo sencillo? No, fue un esfuerzo que tuvo que hacer la plantita que estaba dentro para romper y nacer. Es lo que sucede, hermanos, cuando tenemos el Espíritu en nosotros. El fruto, la semilla ya está sembrada, pero tenemos que rompernos para que pueda nacer. Entonces, hemos visto, hermanos, algunas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Una de ellas es el amor, el otro es el gozo, después vimos la paz, después vimos la paciencia, después la benignidad, y el día de hoy, hermanos, toca ver acerca de la manifestación del fruto del Espíritu, pero ahora lo que es la bondad. Como quiero primero decirles, hermanos, que no quiero que ignoremos esto. La bondad es muy parecida, incluso la vamos a mencionar dentro de esta plática. La bondad es muy parecida a la misericordia, pero no es precisamente lo mismo. Misericordia viene del latín miserere. Y uno dice, pues se parece mucho a miseria. No, miserere significa compadecerse. Y de la palabra también latina, que es cor, que viene de cardio. ¿Cardio a qué le suena? Corazón. Entonces, hermanos, ¿qué es misericordia? Compadecerse de corazón por las personas. Muy distinto a lo que es la lástima. Cuando tú haces algo por lástima, es porque, ahora sí como lo dicen, ese grillito que tenía Pinocho, que era la conciencia, remuerde de nosotros, y entonces por lástima hacemos algo por alguien, pero no está incluido el corazón. Pero en la misericordia no. En la misericordia es una forma de compadecerse, pero lo que te motiva a hacer las cosas es tu corazón. Pero vuelvo a repetir, hermanos, lo vamos a mencionar, pero, hermanos, vamos a ver lo que es realmente bondad. También quiero decirles, hermanos, que vamos a leer bastante el día de hoy. Son muchos textos. A mí, por lo menos, no me gusta mencionar tantos textos, pero el día de hoy se me hace muy necesario para el tema. De hecho, cuando estaba haciendo las diapositivas y buscaba los textos, decía un texto más, un texto más, un texto más, un texto más. Quería reducirlos, pero la verdad creo que es necesario leer, porque al final, hermanos, la palabra de Dios es la que nos indica lo que en esta mañana vamos a aprender acerca de lo que es la bondad, la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros, pero ahora hablando acerca de la bondad. La semana pasada vimos benignidad. Si ustedes recuerdan, hermanos, benignidad decíamos que significa el ser amable. ¿Lo recuerdan, verdad? El ser amable. Y cuando les preguntaba, ¿qué es ser amable? Pues algo muy sencillo, hermanos, de saber la definición de amable, que viene siendo lo que es benignidad, pues es cuando tú compras una bolsa inflable. ¿Es por qué? Porque se puede inflar, ¿verdad? Si tú compras algo que es transformable, es porque tú lo puedes transformar.
Si ves a una persona que dice esa persona es amable, es porque se puede ¿qué? Amar. Porque es una persona que hace que la gente lo ame por el trato tan dulce que tiene con los demás. Ahora vamos a ver lo que es bondad. Y como les dije, hermanos, vamos a leer varios textos bíblicos. Y espero, hermanos, la mayoría de ustedes tienen su Biblia digitalmente en sus teléfonos. Yo, por verdad, soy de la escuela un poquito más antigua. Me gusta mucho el papel. Y tal vez les digo esto porque quiero presumirles que el día de hoy estoy estrenando Biblia. Entonces, si me tardo un poquito en encontrar los textos, es porque tengo que buscarlos, aunque yo tengo algunos años teniendo una práctica de poner un pequeño billete de 20 pesos en cada uno de los textos que voy a leer para que sea más fácil de encontrarlos. ¿Por qué un billete de 20? Porque simplemente, hermanos, una ocasión me invitaron a predicar a una congregación y yo no llevaba nada escrito. Entonces en ese momento empecé a buscar los textos y dije, para que no se me vaya a olvidar, pues lo que tenía en la mano era la cartera y curiosamente tenía 3 billetes de 20, los utilicé para separar 3 textos bíblicos que eran para mí importantes. Entonces tengo tiempo utilizando. Ya le dije a Mayer que se me hace que sería mejor ir a una librería bíblica y comprar muchos separadores. Creo que me va a salir más barato. Y más, pero como les digo, que ahora son muchos textos los que tengo que leer. Imagínense cuántos billetes de 20 tuve que meter en la Biblia, ¿no? Entonces se me hace que estoy invirtiendo mucho, al menos para esta predicación. No les voy a decir, hermanos, por qué estoy estrenando Biblia, ni gracias a quién estoy estrenando Biblia, porque al hermano Miguel no le gusta que lo adule. Es que pues no voy a decir que él fue el que me hizo el favor de darme para comprarme una Biblia nueva, porque como ya el tiempo pasa, hermanos, yo tengo mucho tiempo usando una versión de Biblia más chica, pero la letra está muy chica, ¿no? Entonces ya batallo en algunas ocasiones para leer, aunque uso lentes. Entonces esta Biblia, la verdad que incluso me hago hasta acá y todavía puedo seguir leyendo. La letra grande está espectacular. ¿Mande? Claro, claro que sí, hermano. Con los de 20. Con los de 20, si no, dice. Con tus separadores. Hermanos, ¿qué es bondad? Vamos a seguir con esta clase. ¿Qué es bondad, hermanos? Voy a darle las 2 definiciones que vienen de 2 lenguas distintas. La primera es de latín. Proviene esta palabra de latín que es bonitas. Yo creo que todas las van a decir, pues como nosotras, ¿verdad? Pues no me refiero a eso. Sino es bonitas, formado de la palabra bonus, que es bueno. Y el sufijo tat, que al momento de cambiar al castellano, cambia como dad e indica cualidad. Entonces, hermanos, al final, si lo vemos, la definición, la etimología de la palabra bondad, pero ahora por la parte latín, esto significa calidad de bueno. Eso sería lo que es bondad, calidad de bueno. Pero, hermana, me gustaría que nos fuéramos más a la palabra griega, porque recuerden, hermanos, que el texto bíblico de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, donde nos habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿En qué idioma original está escrito? En griego. Originalmente está escrito en griego. Entonces, vamos a la definición griega. Proviene de la palabra agaxos, que significa ser bueno. Pero, hermana, vemos que es igual que en el latín. Bueno, es una acción. Pero, hermano, es la acción de dar y darse sin temor a ser defraudado. Eso, hermano, es lo que nos indica en el griego, en el original, el apóstol Pablo, cuando nos habla que la virtud, o en este caso una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, que es bondad, es ser bueno para los demás, o sea, hacer cosas buenas para los demás, pero dar y darse sin temor a ser defraudado. Eso, hermanos, es lo que significa la palabra bondad. Entonces, ahorita vamos a estar mencionando mucho la palabra bueno, pero no se les olvide, es dar y darse, pero
sin temor a ser defraudado. Ahora, temor no quiere decir sin temor, sin miedo. O sea, siempre va a haber la zozobra de que si hago algo bueno por alguien, no sé si me va a responder igual. Pero la bondad es así. La bondad es, yo voy a hacer algo por ti, voy a hacer algo bueno por ti el día de hoy, pero no estoy esperando a que tú me regreses el bien, porque a lo mejor no lo vas a hacer, pero no estoy esperanzado en eso. Quiero, hermanos, mostrarles dos pensamientos que vienen desde uno de ellos, pues lo escribió o lo dijo el escritor, orador y político llamado Marco Tulio Cicerón. Y se dan cuenta, es el que está ahí arriba. Él nació en el año 106 a.C. y murió en el 43 a.C. Recuerden que antes de Cristo los números están al revés, ¿no? Entonces, imagínense, hermanos, desde cuándo es este pensamiento. Y el segundo pensamiento es de Platón, que nació en el año 427 y falleció en el 347 a.C. Él fue un filósofo griego. Bueno, hermanos, pues primero, Cicerón dijo lo siguiente: si hacemos el bien por interés, somos astutos. Si hacemos el bien por interés, somos gente inteligente, somos astutos, pero nunca buenos. ¿Han ustedes no escuchado cuando alguien dice, no, yo no necesito a Cristo, no necesito bautizarme, yo soy bueno, yo hago cosas buenas por los demás? Bueno, pero ¿cuál es tu intención? Y él dice muy claramente, si haces cosas buenas por interés, eres una persona inteligente, eres una persona astuta. Pero esto no quiere decir que seas una persona buena. O sea, eso no quiere decir que seas una persona bondadosa. Platón dijo, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Esto quiere decir, hermanos, que si hacemos el bien a los demás, recuerden, hermanos, cuando hablábamos acerca del fenómeno de cuando pones ¿cómo se llaman? Los dominós juntitos, pegaditos, parados, y de repente le pegas al primero, ¿qué pasa con los demás? Se van detrás de todos. Entonces, si haces el bien a los demás, estás haciéndote bien también a ti. O sea, ahora sí que puedo decir que hay reciprocidad, pero no de parte de la persona a quien estás haciendo el bien. Si haces bien, si buscas el bien a los demás, encontrarás también tu bien. Pero vamos a ver de qué forma. Porque a veces no es porque esa persona te regrese un bien. A lo mejor te regresa un mal. Pero aún así, estarás encontrando tu bien. Bien, vamos a dejar a estos oradores, políticos, filósofos, y vamos, hermanos, a adentrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Dije que vamos a leer bastante, hermanos. Es que, pues, a los que tengan su Biblia y papel, pues, van a desgastarlo un poquito más el día de hoy. Los que tengan, las que tengan digital, pues ahora sí con su dedito va a estar moviéndole a su pantalla. Hermanos, la bondad, esto quiero que quede bien claro, hermanos. La bondad es una naturaleza de nuestro Dios. Pero, siendo una naturaleza de nuestro Dios, también es la naturaleza de todo siervo de Él. Antes de continuar, hermanos, bueno, mejor dicho, vamos a leerlo primero y ahorita quiero platicarles algo, quiero hablarles de una anécdota. Lo primero, hermanos, quisiera que fuéramos, ya que estamos hablando acerca de que la bondad, el ser bueno, pero recuerden, ¿ser bueno qué es? Ser bueno, dar y darse sin temor a ser defraudado. La bondad, hermanos, es una naturaleza de nuestro Dios. Vamos primero, hermanos, a leer lo que dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 18. Recuerden, hermanos, que un joven rico llega a Jesucristo, se le arrodilla y le pregunta algo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado a la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús, antes de contestarle que no vamos a
a contestar la pregunta completa porque no es parte de la predicación o la clase de este día. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Hasta ahí nos vamos a quedar porque es lo que nos interesa para esta predicación. Este hombre va hacia la rodilla y dice, maestro, bueno. ¿Y bueno qué es? Bondadoso. Pero le dice, bueno. Y Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno. ¿Quién? Dios. Entonces, hermanos, Jesucristo está enfatizando la bondad. El ser bueno es naturaleza ¿de quién? De Dios. Es la esencia de Dios el ser bueno. Recuerden, hermanos, que cuando Dios empezó a hacer su creación desde el principio, dice la palabra de Dios, y miraba que era ¿qué? Que era bueno y lo dejaba así. Yo les pregunto algo, hermanos, ¿Dios podría hacer algo distinto a algo bueno? ¿Podría hacer algo completamente distinto a lo que es la palabra bondad? No, hermano, no se puede. Dios es bueno. Esa es parte de su esencia. Alguien me dijo, ¿y quién hizo a Satanás? Pues lo hizo Dios, pero no lo hizo Satanás. O sea, no lo hizo diablo. No lo hizo como él es. Él quiso ser así. Entonces, no lo hizo malo. ¿Cómo nacen los niños? ¿Los niños nacen malos? No nacen malos. Porque todo lo que se hace al principio por Dios es que bueno. Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es bueno y hace cosas buenas. ¿Qué sería la contraparte, hermano, de bondad? ¿Maldad? Si alguien dice que tú eres bondadoso, sí. ¿Y tu contraparte qué sería? Maloso. Entonces, Dios es bondadoso, no puede ser maloso. Dios hace cosas buenas porque es su naturaleza. Vamos a leer, hermanos, también lo que dice la palabra de Dios en Salmo número 145, versículo 9. Salmo número 145, versículo 9, dice así la palabra de nuestro Dios. Bueno, fíjense lo que dice David, bueno es Jehová, ¿para quiénes? Para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Se dan cuenta cuál es la naturaleza de Dios? Fíjense hasta dónde llega la capacidad de Dios. Dios es bueno con todos. Y sus misericordias están sobre todas sus obras. Deseamos, hermano, lo que decía Cicerón. Si haces lo bueno por interés, eres inteligente, eres astuto. Pero esto no quiere decir que seas bueno. Porque cuando haces algo por interés, ¿lo haces para todos? No, ¿verdad? No es solamente con las personas de las cuales tú vas a obtener algo bueno. En cambio, Dios, hermanos, nuestro Jehová, es bueno para todos. Dios no hace excepción de personas. Esto es porque es su naturaleza. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos. Les invito a la carta de Pablo. No, perdón, no es Pablo. Vamos a Santiago. Capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice así la palabra de Dios. Toda buena, fíjense, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, sí nos damos cuenta que la naturaleza de nuestro Dios es ser ¿qué? Bueno, es ser bondadoso, porque toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de parte de Dios, proviene de lo alto, del Padre de las luces. Ahora, mis hermanos y mis hermanas,
Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro y nos dijo lo siguiente: solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Pero resulta que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es bondad. Voy a leerles, hermanos, el capítulo 5, versículo 22 de Gálatas, pero lo voy a leer en una traducción en lenguaje actual. Por eso hemos leído, hermanos, mucho en Reina Valera. Nomás me voy a tener hasta donde dice bondad. En Reina Valera dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ahí nos quedamos. En una traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Entonces ahí, hermanos, mete la palabra bondad, el ser bueno, que es el Espíritu Santo nos hace, por medio de la manifestación del Espíritu Santo, que es el fruto, la manifestación de la bondad, nos hace tratar bien a los demás. Y la naturaleza de nuestro Dios, como Él es bondadoso, Él es bueno para con todos, y todo don perfecto, toda dádiva buena, proviene de allá, de arriba, porque es su naturaleza. Entonces, hermanos, yo puedo asimilar que su naturaleza es tratar bien a todos los demás. Esa es la naturaleza de Dios. Pero dice Jesús, solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Pues, hermanos y hermanas, el día de hoy les voy a decir lo siguiente. Es muy bonito cuando de repente encuentras a alguien que no es que quiera quedar bien contigo, porque hay mucha gente que habla, ahorita decíamos al principio, lo que dice este personaje del antiguo tiempo antes de Jesucristo: cuando haces el bien a los demás por interés, eres astuto, pero no precisamente bueno. Hay mucha gente que te vas a encontrar así, astuta, y de repente, hermanos, te ven y te dicen: oye, te pareces mucho a tu papá, te pareces mucho a tu mamá. Digo, hay gente que por quedar bien así lo dice, pero qué bonito, hermanos, es cuando nace del corazón de las personas, porque realmente dicen: oye, te pareces mucho. Oye, las mismas entradas que tienes en el cabello son igualitas a las de tu papá. Oye, la forma de reírte, te ríes igual que tu papá. Mira los ojos que tienes, el color de ellos son igualitos a los de tu papá. Qué bonito es eso, ¿saben qué, hermanos? Porque están encontrando un parecido. Pero más bonito es cuando te dicen: oye, el carácter que tienes es igualito al de tu papá. La forma en que sonríes es igualita a la de tu papá. La forma de pensar es igualita a la de tu papá. Es bonito eso, hermanos, porque ¿saben? ¿A ustedes escucharon cuando dicen hijo de tigre? Pintito. De tal palo está la astilla. Entonces, si solamente hay uno bueno, que es Dios, ¿yo quién soy? ¿Tú quién eres? Todos aquí hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hemos recibido el Espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo. Qué bonito es, hermanos, si nos dicen: ¿te pareces a tu papá? ¿Sí o no? Eso es bonito. ¿Te pareces a tu papá? ¿Y de qué forma nos van a encontrar parecido? Porque el Espíritu Santo es el sello que nos hace diferente a los demás. Entonces, hermanos, si solamente hay uno bueno, que es Dios, entonces yo, como su hijo, ¿qué creen? Me parezco a Él. Y no solamente porque fui hecho a creación semejante a Él.
no, sino porque su espíritu me hace parecerme a Él. Les invito, hermanos, a que me acompañen al Evangelio según Juan, capítulo 14. Voy a tener que ir un poquito más rápido porque de repente me llega la emoción y empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar, hermanos, y como siempre he dicho, soy como el burrito de Shrek. Lo extraño no es que hable, sino que me callen después de que empiezo a hablar. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15 al 23. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 15 al 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque muere en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a los otros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, el hecho de que nosotros tengamos el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, hace que nosotros, mis hermanos y mis hermanos, tengamos a Dios, a Jehová, al bueno, al misericordioso, habitando en nosotros, junto con su Espíritu. Es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Entonces, si Dios es bueno, si la naturaleza de Dios es ser bueno, entonces la naturaleza de todo siervo de Dios, ¿cuál es? Ser bueno. Les invito, hermanos, a Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38 dice así: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Efesios, hermanos, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo número 2, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces, bondadoso es ser bueno. Y la naturaleza de Dios es ser bueno. Y si he recibido el Espíritu de adopción en mí, entonces ya soy su hijo. Y si soy su hijo, ¿qué está esperando? Que nos parezcamos a él. De tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, tigrito. Si Dios es bondadoso, entonces yo su siervo soy bondadoso. Es su naturaleza y ahora es mi naturaleza. Rápido les cuento, hermanos, la anécdota. En una ocasión había un escorpión a la orilla de un río y quería cruzar al otro lado, pero resulta que cuando quería cruzar, pues lógicamente, ustedes lo han visto, pero un escorpión no puede nadar, y a lo lejos miró una rana y le dijo a la rana: rana, acércate, necesito que me ayudes. Y la rana dice: no
no me voy a acercar. ¿Por qué? Porque si me acerco, me vas a encajar tu aguijón y me voy a morir. No. Y de repente dice, no, acércate y no te voy a hacer nada. Lo que quiero es tu ayuda. Necesito que me ayudes a cruzar al otro lado del río. Y le dice, no, menos, ¿quieres que te suba a mi espalda y te saque para el otro lado? ¿No me vas a encajar el aguijón? Y le dijo, no, te estoy pidiendo tu ayuda. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Al final, pues, fue convencida la rana, se acerca, se sube el escorpión arriba de ella, y cuando van a mitad del río, ¡zas! La rana siente el aguijón del escorpión. Y se empieza a hundir, y se empieza a morir. Pero antes de morirse, le dijo la rana al escorpión, te dije que me ibas a encajar el aguijón, y tú me prometiste que no lo ibas a hacer. Ahora me voy a hundir yo porque me voy a morir, y te vas a hundir también tú. Y también te vas a morir, le dijo la rana al escorpión. Y el escorpión le dijo, lo siento, pero es que picar es mi naturaleza. Pues hermanos, hermanas, ¿quién eres tú? ¿La rana o el escorpión? Recuerda, lo contrario a bondadoso, ¿qué es? Maldoso. Hay gente que por naturaleza es maldosa, pero hay gente como nosotros que por naturaleza somos ¿qué? Bondadosos. Y el bondadoso no es solamente el que hace lo bueno, sino el que hace lo bueno, da y se da sin temor a ser defraudado. La rana fue, aunque sabía que la naturaleza del escorpión era hacer mal, pero la naturaleza de la rana, ¿cuál era? Hacer el bien. Te pregunto, hermano, hermana, el día de hoy, no acabamos, nos falta mucho, pero te pregunto desde ahorita, ¿cuál es tu naturaleza? La naturaleza de Dios es ser bueno, y sin esperar que hagan bien para Él. Esa es su naturaleza. Tu naturaleza como su siervo, ¿cuál es? Si realmente el Espíritu de Dios está habitando en ti, está en ti, el fruto está en ti. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Hacer bien o ser mal? Bien. Hacer bien. Esa es tu naturaleza. Si tienes a un lado a alguien que te hace mal, entonces él es maldoso, no es bondadoso. Y eso quiere decir que el Espíritu de Dios, aunque ha sido bautizado, aunque fue bautizado, está el Espíritu ahí, pero no está el fruto, no está la manifestación en él, porque está trabajar en eso. Entonces, nuestra naturaleza, porque la naturaleza de Dios es ser bondadoso. Sigamos, hermanos. ¿Cómo demostrar la bondad que a nuestro Dios le agrada? ¿Cómo demostrarlo? Ya sabemos que nuestra naturaleza debe ser bondadoso, ser bueno, sin esperar nada a cambio. Maldosos ya hay muchos, bondadosos hay pocos. Mejor dicho, maldosos hay muchos, bondadosos somos pocos. Ya me andaba saliendo de la ecuación, ¿verdad? Bondadosos somos pocos. Bueno, hermanos, ¿cómo demostrar esa bondad que a nuestro Dios le agrada? Les voy a invitar, hermanos, a ver un mal ejemplo. Vamos primero a ver un mal ejemplo. Les invito, hermanos, al Evangelio de Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 5 al 6. Resulta que Jesucristo llegó a Betania, y en Betania, en una casa, llegó una mujer, estaba ahí una mujer, la cual se llama María, y ella toma una libra de perfume de nardo puro, muy caro ese perfume, y él lo derrama a los pies de Jesucristo para ungirlo. Y entonces uno de sus discípulos dice lo siguiente: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, ¿se dan cuenta cómo parece ser algo bueno? ¿Tiene en su mente algo bueno? La gente buena piensa y hace cosas buenas. Eso es algo indiscutible.
Y cuando ve que agarran el perfume, que es muy caro, y lo derrama a los pies de Jesús para ungirlo, su pensamiento, como él es una persona buena, voy a usar, hermanos, comillas, es una persona buena, él dice, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios? 300, ¿saben lo que era un denario? Un denario es el pago de un día de un trabajador. Entonces, ¿por qué no vendemos 300, por 300 denarios este perfume y lo hubiéramos dado a los pobres? Imagínense cuánto bueno pudieron haber hecho, ¿eh? Es pensamiento bueno que parece ser que sale de alguien bueno. Pero hermanos, fíjense, versículo 6. Juan lo desenmascara, ¿eh? Juan lo desenmascara. Y Juan dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hay otro escritor, creo que es Lucas, que lo descubre más. Y dice, ¿quién era este personaje? Aquí nomás dice un ladrón. Pero él no era sus 12 apóstoles. ¿Quién creen que era? Judas. Era Judas el que dice, ¿por qué no vendemos por qué no hubiéramos vendido este perfume y hubiéramos hecho algo más por más pobres? No, hermanos. Su pensamiento al parecer era bueno, pero no era genuino. Entonces, ¿cómo puedo, hermanos, demostrar la bondad de Dios? Que a Dios le agrada, hermanos, siendo sensible y misericordioso, pero, hermanos, que sea genuino, que salga del corazón, no de mentes malévolas, porque también gente mala hace cosas buenas, ¿eh? La gente mala también hace cosas buenas, pero las cosas buenas que ellos hacen es porque están tratando de sacar un provecho para ellos mismos. Si él quería vender eso por 300 denarios para darlo a los pobres, pero Juan dice era un ladrón, era porque creen que iba a pasar. Como los contadores de ahorita, ¿no? Esto para ti, ven todo y dice, bueno, esta es tu ganancia, entonces uno para ti y dos para mí. Otro para ti y dos para mí. Otro para ti y dos para mí. Y esto también para mí. Claro. Eso era lo que él quería hacer. Entonces, su pensamiento bueno nació de un corazón malévolo. Porque hacer cosas buenas para los demás por interés no te hace ser bueno. Te hace ser bueno cuando tú haces cosas buenas con intenciones buenas. Entonces, hermanos, lo que le agrada a Dios es que las cosas que hagamos, las hagamos porque somos buenos con intenciones buenas. Voy a invitarles, hermanos, a que veamos ahora buenos ejemplos, porque eso es lo que se nos va a quedar en nuestra mente, buenos ejemplos. Hermanos, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Fíjense, hermanos, qué bonito ejemplo de un grupo de hermanos en una iglesia buena, con pensamientos buenos y con intenciones buenas. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5 dice lo siguiente. Asimismo, hermanos, a Pablo le gusta decirlo para presumirlos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, de la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta la benevolencia? ¿Se dan cuenta la bondad que había en el corazón, en las acciones y en las intenciones de los hermanos de Macedonia? Dice que ellos eran ricos, pero en gozo. Pero en dinero, ¿cómo eran? Pobres, pero ricos en gozo. En dinero, pobres, pues en profunda pobreza. Y aún así, ¿qué pasaba?
Dice, nos rogaron que les consideramos el privilegio de participar en esto que estamos haciendo de recolectar ofrendas para mandar a los hermanos necesitados. Y dice, y nos sorprendieron, porque dieron más allá de sus fuerzas, porque primero se dieron al Señor y después a nosotros. Esto, hermanos, ¿qué es? Es ser bondadoso. Eso es ser bueno. Buenos pensamientos, buenas intenciones, buenas ¿qué? Acciones. Les invito, hermanos, a Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguirlo bueno. ¿Se dan cuenta, hermanos, el gran consejo que nos da el apóstol Pablo a nosotros? Ahorita, si leemos aquí arriba, hermanos, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo demostrar la bondad que a nuestro Dios le agrada? Siendo sensibles y misericordiosos con los demás y sobre todo con honestidad. Que lo que nos motive a la acción sea una compasión genuina. Eso es lo que Dios quiere. Es la bondad que está esperando porque es la bondad que existe en Él. Entonces, hermanos, fíjense, el amor sea sin fingimiento, sea honesto, sea genuino, sea íntegro. Y dice, aborrecer lo malo porque lo malo no queda en nosotros. ¿Dios puede hacer cosas malas? No, porque su naturaleza es ser bueno. ¿Nosotros, sus siervos, podemos hacer cosas malas? No, aborrecemos lo malo, porque nuestra naturaleza, ser hijos de Dios, es hacer ¿qué? Hacer lo bueno. Somos genuinos. Entonces, hermanos, aborrecemos lo malo, seguimos lo bueno, porque nuestro amor es sin fingimiento. Les invito, hermanos, ahora a Mateo, para que veamos el ejemplo de Jesucristo, el por qué hacía las cosas y qué es lo que a él lo motivaba. Mateo, hermanos, capítulo 9, versículo 35 al 38. Les advertí que vamos a leer mucho, hermanos. Mateo capítulo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Qué es lo que lo motivaba a Jesús a estar trabaje sin descansar? Sanando enfermos, resucitando muertos, predicando la palabra, dando esperanza a toda la gente. Hermanos, la compasión que nacía de su corazón, porque miraba a los demás como ovejas sin pastor. Y lo motivaba a decir a la gente, a sus seguidores, a los más cercanos: rueguen al Padre para que mande más obreros a su mies, porque necesitamos más obreros. O sea, la preocupación que él tenía lo motivaba la compasión, porque nuestro Señor Jesucristo, a ser hijo de Dios, hermanos, era bueno, y sus pensamientos, sus intenciones y sus acciones eran buenas, igual que la de cada uno y cada una de ustedes. Hermanos, ¿qué más puedo hacer para demostrar la bondad que a Dios le agrada? Hermanos, les invito a Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1 al 4. Pero me voy a permitir leerlo en una versión más moderna. ¿Por qué, hermanos? Porque la versión Reina Valera dice: echad tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallaréis. Pero fíjense, hermanos, lo que nos dice una versión, una traducción actual. Dice: dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta 8 amigos.
pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Cuando las nubes se ponen negras, de seguro va a llover. Cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga, donde cae, ahí queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, del gran sabio Salomón que escribió Eclesiastés? Hermano, hermana, que el día de hoy, si tienes oportunidad de hacer el bien, hazlo. Hazlo. Dale de comer al hambriento. Y si es momento de sembrar, si quieres sembrar el día de hoy en el corazón de las personas, que la bondad que hay en ti no te haga estar diciendo, ¿lo haré o no lo haré? Luego de repente llegan personas y nos piden algo y no les damos, no les ayudamos porque nos han enseñado algo bien importante, según ellos. ¿Ya sabes para qué lo va a utilizar? ¿Sabes si lo que le vas a dar lo va a utilizar para lo que te lo está pidiendo? Y eso, hermanos, nos ha hecho detenernos. Recuerdo una ocasión, hermanos, que en la congregación en la que yo servía anteriormente, una hermana muy bondadosa tuvo en el corazón decir, hermanos, voy a comprar 10 cobijas, pero esas cobijas quisiera que bajáramos allá donde está la gente necesitada, allá por el Gordo, para que les regalemos esas 10 cobijas porque está haciendo mucho frío. La bondad de ella hizo que comprara 10 cobijas. ¿Saben lo que cuesta una cobija San Marcos, hermano? Porque no eran cobijitas, eran cobijas San Marcos las que compró la hermana. Ya me daban ganas de llevarme una que era como de que tenía un tigre pintado. Pero la hermana bien dijo, no son para ustedes, son para que no fregan. Y un hermano se levanta y dice, hermana, ¿sabe usted lo que van a hacer con esas cobijas? Lo que van a hacer es que las van a vender para comprar su droga. Entonces, hermana, yo creo que no hay que hacerlo. Porque vamos a hacer un mal en lugar de hacer un bien. ¿Saben, hermanos, lo que hace la bondad? La bondad sale de tu corazón y no te fijas lo que vaya a pasar más adelante. Tú lo haces porque esa es tu intención. Tu intención es buena, tus acciones son buenas. Pero en muchas ocasiones nos detiene el hecho de pensar qué va a pasar después. Y recuerda, el ser bondadoso es ser bueno, pero no nomás ser bueno, sino es dar y darse sin temor a ser defraudado. Si esa persona vendía la cobija, ya no estaba en ti. Ya no estaba en ti. O sea, tú no tienes por qué, porque tú tienes bondad y esperas ver bondad en otras personas. Eso, hermano, es lo que es la manifestación profunda de la palabra bondad como manifestación del Espíritu Santo. O sea, tú no te fijas más allá, tú lo das y te das sin preocuparte por ser defraudado. Es lo que dice, siendo buenos, dando y dándonos a los demás sin temor de ser defraudado. Les invito, hermanos, a leer Romanos capítulo 12. Digo, ahorita vimos darle de comer al hambriento, pues fíjense cómo lo dice, hermanos, Romanos capítulo 12, y lo hemos leído en otras ocasiones, porque estos temas nos han llevado a leerlo bastante y bastante veces. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. Dice, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, fíjese, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice la palabra de Dios, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, muchos nos han dicho que fuego con fuego, pero no. ¿Con qué se apaga el fuego? Con el agua. Si nos damos cuenta, el fuego quema, el agua empapa. ¿Tú qué tienes en tu mano? ¿Fuego o agua?
agua. Entonces, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Por qué, hermanos? Porque tú eres bondadoso y tu bondad, porque eso es lo que significa bondad, dice, lo voy a hacer muy repetitivo, bondad no solamente es ser bueno, sino es hacer cosas buenas, dar y dándose a los demás sin temor a ser defraudado. Yo lo doy. Si mi enemigo tiene hambre, ¿tú crees que va a dejar de ser mi enemigo? Lo más seguro es que no. Va a seguir haciéndome cosas malas. Pero ¿saben qué? Mi bondad me hace que no me importe eso. Yo lo voy a seguir dando porque no tengo temor a ser defraudado. Si él me hace mal, pues seguirá haciendo mal y yo le seguiré haciendo bien. Esa es la bondad. Viendo el ejemplo, hermanos, de nuestro Dios, pues hermanos, leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué mejor ejemplo queremos, hermanos, que el maestro de la bondad, porque es su esencia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, porque bondad es dar y darse sin temor a ser defraudado. ¿Ustedes sabían que iba a haber ustedes creen que Dios sabía que iba a haber muchas personas que se iban a burlar de la crucifixión de Jesús? En el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo también. ¿Creen que Dios no sabía que iba a haber muchas personas que iban a aceptar el sacrificio de Jesús en ese tiempo y en ese también? ¿Que no iban a aceptarlo? Él lo sabía. Pero aún así, dio a su Hijo por amor a todos nosotros. Ahora, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, porque así es la bondad. La bondad es dar y darse sin temor a ser defraudado. Si a ti te detiene el hecho de decir, bueno, hermanos, que yo quiero hacer, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa hacemos buena para demostrar la bondad que a Dios le agrada? Y de repente quieres hacer algo, pero te detiene el hecho de saber qué va a pasar después del bien que tú hagas, entonces no te está moviendo la bondad. No es bondad lo que te está moviendo. Porque si es bondad, entonces es dar y ya no te preocupa qué pasa después. Porque no tienes temor a ser defraudado. Porque así es como trabaja la bondad en nuestro Dios, porque es su naturaleza, y trabaja la bondad de nosotros, porque ahora también es nuestra naturaleza, al ser sus hijos, y al saber que Él, nuestro Jehová, está habitando en nosotros, que Jesucristo está habitando en nosotros, por medio del Espíritu Santo, y ese Espíritu nos está proporcionando el fruto, y una de las manifestaciones es la bondad. Hermanos, ¿qué sería lo siguiente? Ya estamos casi en la recta final, hermanos, de este tema, acerca de la bondad, naturaleza de todo siervo de Dios. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Una persona bondadosa no se cansa de hacer el bien. Gálatas, capítulo número 5, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo número 6, versículo 9 al 10, pues nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En cuanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente ¿a quiénes? A los hermanos de la fe, a los de la familia, pero no dice que a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, no nos cansemos. Una persona bondadosa, que realmente es bondadosa, que realmente la manifestación del Espíritu Santo está ardiendo en su corazón, no se cansa de hacer el bien. Si tú de repente dices, bueno, yo ya he hecho bien aquí, ya lo volví a hacer, y lo volví a hacer, yo creo que ya es suficiente. Porque la persona no hace caso. Porque la persona, por más que le ayude,
no avanzan, porque siguen siendo los mismos. Entonces, lo que te está motivando a hacerlo no es bondad. Podemos llamarlo de otra cosa, sensibilidad, pero no es bondad. Porque una persona bondadosa no se cansa de hacer el bien. Seguirá haciendo y haciendo y haciendo porque es su naturaleza. O sea, no sabe hacer otra cosa. Así es, no sabe hacer otra cosa. Es como si de repente llegara, no sé, con algún panadero y le dijera, quiero que me hagas este ajuste de impuestos. ¿Qué crees que va a decir el panadero? Lo siento mucho, pero no soy contador, yo soy panadero. ¿Y qué haces? Pues, ¿qué hace un panadero? Pues hace pan. Es más, si quieres te hago un pastel en forma de calculadora. Pero lo que te voy a hacer es un pan. Porque mi naturaleza y mi oficio es hacer panes. No me puedes poner a hacer otra cosa. Y si digo, bueno, entonces hazme 100 pasteles, ¿qué crees que va a decir el panadero? Pues es mi naturaleza, pues te hago los 100 pasteles. Pero cuando te gusta tu oficio, no te cansas. Es parte de lo que te gusta hacer. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la manifestación del Espíritu Santo, el fruto que es bondad. Entonces, no nos vamos a cansar de hacer el bien. ¿Cuándo? Jamás. Cuando yo vaya y diga, hermano Tinoco, quiero ver ese hermano Tinoco, no le va a salir otra cosa más que algo bueno para mí. No va a poder. Si yo voy con la hermana, no sé, la hermana Gladys, y le digo, hermana Gladys, ¿qué creen que va a pasar? No puede salir algo diferente en la hermana Gladys más que algo bueno. Si yo voy con, no sé, puedo mencionar a varios de ustedes, hermano Miguel, hermana Eli, a cualquiera de ustedes, su naturaleza por ser hijo de Dios, por su naturaleza porque el Espíritu Santo está ardiendo en ustedes, es hacer cosas buenas. Esa es su naturaleza. Entonces, hermanos, hermanas, si yo voy el día de hoy y obtengo algo bueno de ustedes, voy mañana y obtengo algo bueno de ustedes, voy pasado mañana y obtengo algo bueno de ustedes, ¿qué va a pasar dentro de 10 años que siga yendo con ustedes? ¿Qué voy a estar obteniendo? Algo bueno. Al igual de aquí para allá. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos cansamos de hacer el bien. Porque sabemos que, tal vez no de ti, pero algún día segaremos lo que hemos sembrado. Porque recuerda, lo que tú haces, no lo haces para los hombres. ¿Lo haces para quién? Para Dios, que es el que te dará el premio al final del camino. Entonces, hermanos, somos buenos porque nuestro Dios es bueno. No nos cansamos. ¿Por qué creen, hermanos? Porque nuestro Dios no se cansa. Les invito, hermanos, al Antiguo Testamento. Vamos a leer en Isaías, capítulo 40, versículo 28 al 31. Isaías, capítulo 40, versículo 28 al 31. Empieza con preguntas. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, hermanos, hermanas, si Dios, su naturaleza es ser bueno, es ser bondadoso, y no se cansa de hacer el bien, porque Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, entonces nosotros, hermanos, sus siervos, ¿cuándo nos vamos a cansar de hacer el bien? Nunca.
¿Por qué, hermano? Porque cuando tú ya te sientas que te estás cansando, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces yo te voy a dar un consejo el día de hoy. Si ha habido un momento en tu vida en el que tú ya has estado a punto de desfallecer y decir, ya me cansé de hacer el bien, entonces cuidado, porque el fruto del Espíritu Santo se está comenzando a marchitar dentro de ti. Entonces pídele fuerzas al que no se cansa de hacer el bien, que es nuestro Dios, porque es su naturaleza. Y Él quiere que mi naturaleza también sea ser bondadoso. Entonces Él nos estará incitando, nos estará inyectando esas fuerzas, nos estará proporcionando esa energía para que no nos cansemos de hacer el bien jamás. Porque esa es nuestra naturaleza. Hermanos, allá arriba es lo que dice. ¿Cómo demostrar la bondad a nuestro Dios que nos agrada? No cansándonos de hacer buenas obras a los demás, ya que algún día podremos recoger los sembrados. Hermanos, esto es lo que es bondad. Espero, hermanos y hermanas, que haya llegado hasta lo más profundo de su corazón, porque esa es precisamente la intención en cada uno de nuestros temas. Y recuerden, hermanos, se los vuelvo a enfatizar, todo lo que hemos estado aprendiendo en esta congregación, porque tenemos todos nosotros una meta de poder ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero para que esto suceda, tenemos que ser genuinos y tenemos que llegar con las manos llenas del fruto del Espíritu, de cada una de las manifestaciones. Entonces, te invito a que cada vez que tengamos este tipo de temas, lo platiques con tu familia. Háblalo con ellos, aunque ya lo hayan escuchado. Que nuestro hermano Miguel cuando vaya camino a su casa o llegue a su casa, porque vienen en carros distintos, cuando lleguen a su casa, lo platiquen. ¿Qué les pareció el tema de la bondad? ¿Qué le añadirían al tema de la bondad que dio el hermano? ¿Qué no les pareció del tema del hermano? Invito a nuestro hermano Chuy que hable también con su esposa acerca de esto. Nuestro hermano Tinoco con su esposa, nuestro hermano Romano con su esposa. Que lo hablen con los que no estuvieron aquí. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando platicas lo que has aprendido, se te queda más en tu mente. Platícalo, pero también practícalo. Porque si lo platicas se queda en tu mente. Y si lo practicas, ¿dónde crees que se queda? En el corazón. Platícalo y practícalo. Hermanos, ya llevamos varias manifestaciones. Amor. ¿Qué es lo que hace el amor? Amar a los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás, a tu prójimo como a ti mismo. Hemos visto, hermanos, gozo, estar alegre todo el tiempo, a pesar de lo que pase y no pase. Hemos visto paz. El cristiano, hermanos, vive en paz, vive tranquilo, a pesar del gobierno que tengamos, a pesar de la delincuencia en la que esté alrededor de nosotros. Vivimos en paz, porque la paz es el Espíritu Santo habitando en nosotros, literalmente. Paciencia. Hermanos, el cristiano es tranquilo. El cristiano soporta todas las situaciones de injusticia que pasen alrededor de él. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de lo que pase o no pase, el cristiano es paciente. El cristiano es benigno. El cristiano es amable. Del cristiano, lo único que vas a recibir en cuanto lo conoces es una sonrisa. Y es una palabra dulce, no una palabra áspera y rasposa.
porque el cristiano busca ser amado por los demás. Por mí que es benigno, porque es amable. Y ahora, hermanos, hemos aprendido que el cristiano, su naturaleza, porque es la naturaleza de Dios, y al ser sus hijos, hijo de tigre pintito, de tal palo tal astilla, nos parecemos a nuestro Padre. Hermanos, el cristiano es bondadoso, es bueno. No puede hacer cosas malas porque está fuera de su naturaleza. Mi naturaleza es ser bueno, entonces, pues ahora sí que lo siento para todos aquellos que han intentado hacerme malo, no se puede. Porque mi naturaleza es ser bueno como mi Dios es bueno. ¿Y cuándo me voy a cansar de hacer el bien? Nunca. ¿Pero cuándo se ha cansado Dios? Nunca. Y si acaso de repente la fatiga, el estrés, la ansiedad llega a mi vida y de repente digo, ya no quiero hacer bien, entonces le pido fuerza a aquel que es bueno por naturaleza para que me dé fuerza y entonces podré volar como las águilas. Hermanos, muchas gracias por tu atención y que el Señor te bendiga hoy y siempre.